¿Cómo hacer que todos crean lo que dices sin decirlo directamente? Intro. ¿Te has preguntado alguna vez cómo algunas personas logran que sus ideas calen hondo, que sus propuestas sean aceptadas casi sin cuestionamiento, sin necesidad de largas explicaciones o argumentos directos? En el fascinante mundo de la influencia, las palabras no siempre son el arma más poderosa. A menudo, es lo que se sugiere, lo que se evoca, lo que se transmite sutilmente a través de nuestras acciones, nuestro lenguaje corporal y la forma en que presentamos nuestras ideas, lo que realmente siembra la semilla de la creencia en los demás. Bienvenido a Cómo hacer que todos crean lo que dices sin decirlo directamente, un viaje revelador a través de las estrategias más efectivas para persuadir e influir de manera auténtica y poderosa. Este libro, creado especialmente para la comunidad de audiomentores, te proporcionará las herramientas y la mentalidad necesarias para convertirte en un comunicador persuasivo excepcional. A lo largo de los siguientes capítulos, desentrañaremos los secretos de la sugestión, la credibilidad implícita y la creación de un ambiente de confianza que haga que tus ideas resuenen profundamente en la mente de quienes te escuchan. Prepárate para transformar tu manera de comunicar y para inspirar una creencia genuina en tus mensajes, todo ello sin la necesidad de una afirmación directa. Si valoras el contenido que te ofrecemos en Audiomentores y deseas seguir profundizando en el arte de la comunicación y el desarrollo personal, te invitamos a apoyar nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir creando material de valor que te impulse a alcanzar tus metas. Acompáñanos en este apasionante camino hacia la maestría de la influencia. Capítulo 1. El poder silencioso de la percepción. En el universo de la influencia, la primera impresión no es solo una formalidad, es un campo de siembra donde se gestan las primeras semillas de la creencia. Antes de que articules una sola palabra con la intención de persuadir, tu presencia, tu lenguaje corporal y el ambiente que te rodea ya están comunicando un torrente de información. Este capítulo se adentra en el poder silencioso de la percepción, explorando cómo construir una base sólida de credibilidad y confianza incluso antes de presentar tus ideas. La vestimenta como mensaje. ¿Alguna vez has notado cómo la forma en que alguien se viste puede influir en tu percepción de su autoridad o competencia? No se trata de ostentación, sino de coherencia con el contexto y la imagen que deseas proyectar. Un atuendo pulcro y apropiado puede comunicar profesionalismo y atención al detalle, allanando el camino para que tus palabras sean recibidas con mayor seriedad. El lenguaje corporal que habla volúmenes. Tu postura, tus gestos y tu contacto visual son canales de comunicación subconscientes increíblemente poderosos. Una postura erguida transmite confianza, mientras que un contacto visual firme, sin ser invasivo, denota sinceridad y seguridad en lo que se dice. Evita los movimientos nerviosos o las posturas cerradas, que pueden interpretarse como inseguridad o falta de apertura. El entorno como extensión de tu credibilidad. El espacio en el que te desenvuelves también comunica. Una oficina organizada, una presentación visual cuidada o incluso la elección de un lugar tranquilo para una conversación importante pueden reforzar tu mensaje sin necesidad de verbalizar tu profesionalismo. La importancia de la calma y la autenticidad. La prisa y la ansiedad son enemigas de la persuasión sutil. Tomarse un momento para respirar y hablar con calma transmite control y seguridad. La autenticidad, por otro lado, es un imán para la confianza. Cuando las personas perciben que eres genuino y que tus intenciones son sinceras, están más dispuestas a creer en lo que sugieres. Ejercicio práctico. Reflexiona sobre 3 ocasiones en las que la percepción que tuviste de alguien influyó en tu disposición a creer en lo que decía, incluso antes de que profundizara en sus argumentos. ¿Qué elementos de su presencia o entorno contribuyeron a esa percepción? ¿Cómo puedes aplicar conscientemente estos elementos en tus propias interacciones para construir una base de credibilidad silenciosa? Dominar el poder silencioso de la percepción es el primer paso crucial para hacer que los demás crean en tus ideas sin necesidad de decirlas directamente. Al prestar atención consciente a estos elementos no verbales, te conviertes en un comunicador más influyente y persuasivo. Capítulo 2. Sembrando ideas con preguntas poderosas. Después de establecer una base de percepción favorable, el siguiente paso para influir sin afirmaciones directas reside en el arte sutil de sembrar ideas a través de preguntas poderosas. Una pregunta bien formulada no solo busca una respuesta, sino que también puede dirigir el pensamiento, despertar la curiosidad e implantar una perspectiva sin necesidad de una declaración explícita. Este capítulo explora cómo utilizar las preguntas como herramientas estratégicas para guiar la mente de tu audiencia hacia tus ideas. El poder de la indagación dirigida.
En lugar de afirmar directamente tu punto de vista, considera formular preguntas que lleven a la otra persona a descubrirlo por sí misma. Por ejemplo, en lugar de decir implementar esta nueva estrategia aumentará la eficiencia, podrías preguntar, ¿cuáles crees que serían los principales beneficios de optimizar nuestros procesos actuales? Esta pregunta invita a la reflexión y permite que la persona llegue a la conclusión de una mayor eficiencia, haciéndola sentir como su propio descubrimiento. Despertando la curiosidad y el interés. Las preguntas intrigantes pueden ser anzuelos que capturan la atención y despiertan el deseo de saber más. En lugar de presentar una solución de inmediato, podrías comenzar con una pregunta que plantee un problema o un desafío relevante para tu audiencia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas empresas logran un crecimiento exponencial en mercados saturados? Esta pregunta abre la puerta a explorar posibles soluciones, donde tu idea podría encajar de manera natural. Guiando la reflexión y el análisis. Las preguntas pueden diseñarse para estimular el pensamiento crítico y llevar a la otra persona a analizar una situación desde una perspectiva particular. Por ejemplo, si quieres que alguien considere los riesgos de una determinada acción, podrías preguntar, ¿qué posibles escenarios negativos podríamos enfrentar si seguimos este camino? Esta pregunta no afirma los riesgos, pero dirige la atención hacia ellos. Fomentando la participación y el compromiso. Cuando haces preguntas que invitan a la otra persona a compartir sus propias experiencias o ideas, la involucras activamente en la conversación. Esto no solo te proporciona información valiosa, sino que también aumenta su compromiso con el tema y su apertura a considerar nuevas perspectivas. Una pregunta como ¿cómo ha afectado este tipo de situación a tu propio trabajo en el pasado? Puede generar una conexión personal y hacer que la persona sea más receptiva a tus sugerencias. Tipos de preguntas estratégicas. Preguntas abiertas. Invitan a respuestas elaboradas y permiten explorar diferentes ángulos. Ejemplo, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este desafío? Preguntas cerradas. Buscan respuestas específicas, a menudo un sí o un no, y pueden utilizarse para confirmar un entendimiento o dirigir la conversación hacia un punto concreto. Ejemplo, ¿estás de acuerdo en que este es un factor importante? Preguntas de sondeo. Se utilizan para obtener más detalles o aclarar un punto. Ejemplo, ¿podrías explicar un poco más sobre eso? Preguntas hipotéticas. Plantean escenarios futuros para explorar posibles consecuencias o soluciones. Ejemplo, ¿cómo crees que cambiaría la situación si implementáramos esta solución? Ejercicio práctico. Elige una idea que quieras transmitir a alguien sin afirmarla directamente. Formula al menos 3 preguntas diferentes que podrías utilizar para guiar a esa persona a considerar tu idea desde diferentes ángulos y a llegar a una conclusión similar por sí misma. Analiza cómo cada pregunta podría influir en su pensamiento y qué tipo de respuesta esperas obtener. Dominar el arte de formular preguntas poderosas te permite convertirte en un guía sutil del pensamiento, sembrando las semillas de tus ideas en la mente de los demás de una manera que se siente como un descubrimiento propio. Este enfoque no solo aumenta la probabilidad de aceptación, sino que también fomenta un mayor compromiso y apropiación de la idea. Capítulo 3. El arte de la narrativa evocadora. Los seres humanos estamos inherentemente conectados a las historias. Desde tiempos inmemoriales, las narrativas han sido el vehículo principal para transmitir conocimientos, valores y emociones. En el contexto de la influencia sutil, el arte de la narrativa evocadora se convierte en una herramienta poderosa para pintar imágenes en la mente de tu audiencia, generando una comprensión profunda y una conexión emocional con tus ideas, sin necesidad de exponerlas directamente como hechos o argumentos. Este capítulo explora cómo tejer historias que resuenen y persuadan desde las profundidades de la imaginación. Más allá de los datos, la conexión humana. Mientras que los datos y las estadísticas pueden apelar a la lógica, las historias apelan al corazón. Una narrativa bien construida puede evocar empatía, inspirar esperanza, generar asombro o incluso advertir sobre posibles consecuencias, todo ello de una manera mucho más memorable e impactante que una simple enumeración de hechos. Elementos clave de una narrativa evocadora. Personajes con los que la audiencia puede identificarse, ya sean individuos, empresas o incluso conceptos personificados. Los personajes permiten a tu audiencia proyectarse en la historia y experimentar sus desafíos y triunfos de manera vicaria. Un conflicto o desafío atractivo. Toda buena historia tiene un obstáculo que el personaje debe superar. Este conflicto genera tensión e interés, manteniendo a la audiencia enganchada y ansiosa por saber cómo se resolverá.
Un viaje o transformación. El personaje principal a menudo experimenta un cambio o aprendizaje a lo largo de la historia. Este viaje puede ilustrar un principio, demostrar una solución o inspirar un cambio de perspectiva en la audiencia. Detalles sensoriales y emocionales. Pintar imágenes vívidas con palabras que apelen a los sentidos, vista, oído, tacto, olfato, gusto, y describir las emociones de los personajes hace que la historia sea más inmersiva y memorable. Un mensaje implícito. La belleza de la narrativa evocadora radica en su capacidad para transmitir un mensaje sin necesidad de declararlo explícitamente. La audiencia deduce la lección o la idea a través del desarrollo de la historia y el destino de los personajes. Tipos de narrativas para la influencia sutil. Anécdotas personales. Compartir experiencias propias, con sus desafíos y aprendizajes, puede generar una gran conexión y demostrar la validez de una idea a través de la vivencia. Estudios de caso. Presentar historias de éxito o fracaso de otros puede ilustrar la aplicación de un principio o la efectividad de una solución sin necesidad de una argumentación directa. Metáforas extendidas. Desarrollar una metáfora a lo largo de una historia puede hacer que conceptos abstractos sean más comprensibles y memorables. Historias con un final abierto. Dejar ciertas partes de la historia sin una resolución definitiva puede estimular la reflexión en la audiencia y permitirles llegar a sus propias conclusiones. Ejemplo práctico. Imagina que quieres transmitir la importancia de la perseverancia ante los desafíos. En lugar de decir la perseverancia es clave para el éxito, podrías contar la historia de un emprendedor que enfrentó múltiples obstáculos al iniciar su negocio, describiendo sus frustraciones, sus momentos de duda, pero también su determinación inquebrantable y cómo finalmente logró alcanzar sus metas. La audiencia inferirá la importancia de la perseverancia a través de la experiencia del personaje. Ejercicio práctico. Piensa en una idea clave que deseas comunicar a tu audiencia. Diseña un breve esquema de una historia que podría ilustrar esa idea sin mencionarla directamente. Considera los personajes, el conflicto, el viaje y los detalles sensoriales que podrías incluir para hacerla más evocadora y resonante. Dominar el arte de la narrativa evocadora te permite conectar con tu audiencia a un nivel más profundo, sembrando ideas y generando convicción a través de la experiencia compartida de una historia. Al pintar imágenes vívidas y despertar emociones, tus mensajes se vuelven más memorables y persuasivos, influyendo en las creencias sin necesidad de una afirmación directa. Capítulo 4. La fuerza de los hechos implícitos. A menudo, la manera más efectiva de hacer que alguien crea algo es presentarlo no como una opinión o una sugerencia, sino como una realidad tácita, un hecho implícito que se da por sentado. Cuando la información se introduce de esta manera, tiende a eludir la resistencia natural que las personas pueden tener hacia las afirmaciones directas, colándose sutilmente en sus creencias. Este capítulo explora cómo utilizar la fuerza de los hechos implícitos para moldear la percepción y generar aceptación sin necesidad de una declaración explícita. Presentando ideas como premisas establecidas. Una técnica poderosa es introducir tu idea como una base sobre la cual se construye la conversación, en lugar de como el punto central a debatir. Al asumir que tu idea ya es una verdad aceptada, invitas a la otra persona a seguir la lógica que se desprende de ella, en lugar de cuestionar la premisa en sí. El uso de conectores y frases que implican acuerdo. Ciertas palabras y frases pueden utilizarse para sugerir que un punto ya ha sido acordado o es una consecuencia lógica de algo anterior. Frases como sabemos, partiendo de la base de que, es evidente que, o considerando que, pueden introducir tu idea de manera implícita, minimizando la posibilidad de objeción. Ejemplo, en lugar de decir nuestro nuevo sistema de atención al cliente es más eficiente, podrías decir, considerando la eficiencia que hemos implementado en nuestro nuevo sistema de atención al cliente, ¿cómo podemos optimizar aún más la respuesta a las consultas complejas? Aquí, la eficiencia del sistema se presenta como un hecho ya establecido. Integrando la idea en una pregunta, similar a la estrategia del capítulo 2, puedes integrar tu hecho implícito dentro de una pregunta. Esto no solo busca una respuesta, sino que también refuerza la idea subyacente como una verdad aceptada. Ejemplo, en lugar de decir esta estrategia de marketing aumentará nuestras ventas, podrías preguntar, ¿cómo podemos maximizar el impacto del aumento de ventas que generará nuestra nueva estrategia de marketing? La pregunta asume el aumento de ventas como una consecuencia directa de la estrategia. La importancia del contexto y la credibilidad. La efectividad de los hechos implícitos depende en gran medida del contexto de la conversación y de tu credibilidad percibida.
Si ya te has establecido como una fuente confiable y conocedora, es más probable que tus afirmaciones implícitas sean aceptadas sin cuestionamiento. Cuidado con la manipulación. Es crucial utilizar esta técnica con ética y responsabilidad. Presentar como hechos implícitos afirmaciones falsas o engañosas puede dañar tu credibilidad a largo plazo y socavar la confianza de tu audiencia. El objetivo es guiar sutilmente hacia una comprensión o aceptación genuina, no manipular la verdad. Ejemplos prácticos. En una reunión de equipo, en lugar de decir deberíamos usar esta nueva herramienta de gestión de proyectos porque es más eficiente, podrías preguntar, ahora que estamos utilizando la nueva herramienta de gestión de proyectos, ¿cómo podemos optimizar nuestros flujos de trabajo para aprovechar al máximo sus funcionalidades? Al presentar una propuesta, en lugar de decir mi solución es la mejor para resolver este problema, podrías decir, dado que esta solución aborda las causas fundamentales del problema, ¿cuáles serían los siguientes pasos para su implementación? Ejercicio práctico. Identifica una idea que deseas comunicar. Formula 3 maneras diferentes de presentarla como un hecho implícito utilizando las técnicas descritas en este capítulo. Analiza cómo cada enfoque podría influir en la percepción de tu audiencia y qué posibles objeciones podrían surgir. Dominar la fuerza de los hechos implícitos te permite guiar sutilmente las creencias de tu audiencia al presentar tus ideas no como opiniones, sino como realidades ya establecidas. Utilizada con ética y en el contexto adecuado, esta técnica puede ser una herramienta poderosa para generar aceptación y acuerdo sin necesidad de una argumentación directa. Capítulo 5. Creando conexiones emocionales sutiles. La lógica puede apelar a la mente, pero son las conexiones emocionales sutiles las que realmente abren el corazón y, por ende, la mente a nuevas ideas. Cuando las personas se sienten comprendidas, valoradas y conectadas a un nivel emocional, son mucho más receptivas a lo que tienes que decir, incluso si no lo estás afirmando directamente. Este capítulo explora cómo cultivar estas conexiones emocionales de manera auténtica y estratégica para influir sutilmente en las creencias. La empatía como puente de conexión. La base de cualquier conexión emocional genuina es la empatía, la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Mostrar interés genuino en sus preocupaciones, validar sus emociones y demostrar que entiende su perspectiva crea un lazo de confianza que facilita la influencia. Ejemplo. En lugar de descartar la preocupación de alguien diciendo no deberías sentirte así, podrías decir entiendo perfectamente por qué te sientes de esa manera. Es una situación desafiante. Esta validación abre la puerta a una conversación más profunda y a una mayor receptividad a tus ideas. El poder de la vulnerabilidad controlada. Compartir experiencias personales o mostrar una vulnerabilidad apropiada puede humanizarte y hacerte más cercano a tu audiencia. Esto no significa exponer todos tus miedos e inseguridades, sino compartir selectivamente momentos que demuestren tu autenticidad y tu capacidad de conectar a un nivel humano. Ejemplo. Compartir un breve relato de un desafío personal superado puede inspirar a otros y hacer que se sientan más conectados contigo y con tus mensajes. Utilizando el lenguaje de las emociones. Aunque no estés haciendo afirmaciones directas sobre tus ideas, tu lenguaje puede evocar emociones específicas en tu audiencia. Utilizar palabras que transmitan esperanza, entusiasmo, seguridad o incluso preocupación, de manera apropiada, puede influir en su estado de ánimo y hacerlos más receptivos a las ideas que se alinean con esas emociones. Ejemplo. Al hablar de un proyecto futuro, en lugar de simplemente describir sus características, podrías usar un lenguaje que transmita entusiasmo y visión. Imaginen el impacto transformador que esto tendrá en nuestras vidas, la sensación de logro colectivo que experimentaremos. Encontrando puntos en común. Resaltar los valores, las experiencias o los objetivos compartidos crea un sentido de pertenencia y conexión. Cuando las personas sienten que estamos en el mismo barco, son más propensas a confiar y a considerar tus perspectivas. Ejemplo. Al igual que todos aquí, me apasiona encontrar soluciones innovadoras que nos permitan crecer juntos. Esta simple afirmación establece un terreno común y fomenta la apertura. El impacto de la escucha activa. Prestar atención genuina a lo que dice la otra persona, tanto verbal como no verbalmente, y demostrar que estás comprendiendo sus emociones a través de tus respuestas y tu lenguaje corporal, fortalece la conexión emocional. Ejercicio práctico. Piensa en una interacción reciente donde intentaste influir en alguien. ¿Qué emociones estaban presentes en esa situación? ¿Qué podrías haber dicho o hecho de manera diferente para conectar con esas emociones de una manera más sutil y efectiva?
Considera cómo podrías haber utilizado la empatía, la vulnerabilidad o el lenguaje emocional para construir un puente de conexión. Crear conexiones emocionales útiles no se trata de manipulación, sino de construir relaciones auténticas basadas en la comprensión y el respeto mutuo. Al apelar a las emociones de tu audiencia de manera considerada, puedes generar una mayor apertura y receptividad a tus ideas, haciendo que la creencia surja de una conexión humana genuina. Capítulo 6. El impacto del lenguaje corporal congruente. Mientras que las palabras transmiten un mensaje consciente, nuestro lenguaje corporal emite constantemente señales subconscientes que pueden reforzar o contradecir lo que decimos. Para influir sutilmente en las creencias, es crucial que nuestro lenguaje corporal sea congruente con el mensaje que queremos transmitir implícitamente. Cuando nuestras acciones no verbales se alinean con nuestras intenciones, generamos una sensación de autenticidad y confianza que facilita la aceptación de nuestras ideas. Este capítulo explora cómo utilizar el lenguaje corporal de manera estratégica para respaldar tus mensajes tácitos. La coherencia entre lo que se dice y lo que se muestra. Si tus palabras sugieren confianza y seguridad, pero tu lenguaje corporal denota nerviosismo, por ejemplo, manos temblorosas, evitar el contacto visual, la incongruencia generará dudas en la mente de tu audiencia. Por el contrario, cuando tu postura, tus gestos y tu expresión facial reflejan el mensaje que estás transmitiendo implícitamente, la credibilidad se fortalece. Elementos clave de un lenguaje corporal congruente. Postura abierta y erguida. Una postura recta, con los hombros hacia atrás y el pecho ligeramente hacia afuera, proyecta confianza y apertura. Evita encorvarte o cruzar los brazos, ya que esto puede interpretarse como inseguridad o actitud defensiva. Contacto visual apropiado. Mantener un contacto visual firme pero no agresivo demuestra sinceridad, atención e interés en la otra persona. Evitar el contacto visual puede interpretarse como timidez, deshonestidad o falta de confianza. Gestos naturales y deliberados. Utilizar gestos que enfaticen tus puntos y que parezcan naturales refuerza tu mensaje verbal. Evita los movimientos nerviosos o repetitivos que puedan distraer o comunicar ansiedad. Expresión facial que refleja el mensaje. Tu rostro debe ser un espejo de tus emociones y del tono de tu mensaje. Una sonrisa genuina puede generar calidez y conexión, mientras que una expresión seria puede transmitir seriedad y enfoque. Orientación del cuerpo. Dirigir tu cuerpo hacia la persona con la que estás interactuando demuestra atención e interés. Girar o alejarte puede indicar falta de compromiso o deseo de terminar la interacción. Tono de voz y ritmo del habla. Aunque no es estrictamente lenguaje corporal, la forma en que hablas complementa tus señales no verbales. Un tono de voz seguro y un ritmo constante, sin ser demasiado rápido ni demasiado lento, refuerzan la confianza y la claridad de tu mensaje implícito. Ejemplos de congruencia para transmitir implícitamente. Confianza, postura erguida, contacto visual firme, gestos pausados y deliberados, tono de voz seguro. Empatía, inclinar ligeramente la cabeza, mantener contacto visual suave, asentir mientras la otra persona habla, expresión facial comprensiva. Autoridad, postura firme, movimientos controlados, tono de voz calmado y seguro, ocupar espacio de manera apropiada. Apertura, brazos descruzados, manos visibles, inclinarse ligeramente hacia la otra persona, mantener contacto visual amigable. La detección de incongruencias. Así como tu propio lenguaje corporal influye en los demás, también puedes aprender a leer las señales no verbales de tu audiencia para detectar posibles incongruencias entre lo que dicen y lo que realmente piensan o sienten. Esto te permite ajustar tu enfoque y abordar cualquier resistencia subyacente. Ejercicio práctico. Grábate brevemente mientras explicas una idea sencilla. Luego, revisa la grabación y analiza tu lenguaje corporal. ¿Qué señales no verbales estás enviando? ¿Son congruentes con el mensaje que intentas transmitir? Identifica al menos 2 áreas donde podrías mejorar tu lenguaje corporal para hacerlo más congruente y persuasivo. Dominar el impacto del lenguaje corporal congruente es fundamental para la influencia sutil. Cuando tus acciones no verbales se alinean perfectamente con tus intenciones y tu mensaje implícito, construyes una base sólida de credibilidad y autenticidad que facilita la aceptación de tus ideas sin necesidad de una afirmación directa. Capítulo 7. Utilizando metáforas y analogías sugerentes. Las metáforas y analogías son herramientas lingüísticas poderosas que nos permiten conectar conceptos abstractos con experiencias concretas y familiares.
Al pintar imágenes vívidas en la mente de nuestra audiencia a través de estas figuras retóricas, podemos hacer que nuestras ideas sean más comprensibles, memorables e incluso emocionalmente resonantes, todo ello sin necesidad de una explicación directa. Este capítulo explora cómo utilizar metáforas y analogías de manera sugerente para influir sutilmente en las creencias. Construyendo puentes de entendimiento. Las metáforas y analogías actúan como puentes que conectan lo desconocido con lo conocido. Al comparar una idea nueva o compleja con algo que la audiencia ya entiende, facilitamos su comprensión y hacemos que sea más fácil de asimilar. Ejemplo: en lugar de explicar un proceso de cambio organizacional complejo paso a paso, podrías utilizar la metáfora de navegar un barco en aguas turbulentas. Esto evoca imágenes de desafíos, dirección, equipo y la necesidad de adaptarse a las circunstancias, transmitiendo la esencia del proceso de manera más intuitiva y memorable. Despertando la imaginación y la emoción. Una metáfora o analogía bien elegida puede evocar emociones y crear una conexión más profunda con la audiencia. Al apelar a su imaginación, haces que la idea sea más vívida y personal. Ejemplo: comparar el potencial de un nuevo proyecto con una semilla que, con el cuidado adecuado, puede florecer en un jardín exuberante no solo hace que la idea sea más tangible, sino que también evoca sentimientos de esperanza y crecimiento. Sugiriendo implícitamente una perspectiva. La forma en que eliges tu metáfora o analogía puede guiar sutilmente la perspectiva de tu audiencia hacia tu idea. Al destacar ciertos aspectos a través de la comparación, puedes influir en cómo la perciben sin necesidad de una afirmación directa. Ejemplo: si quieres resaltar la importancia de la colaboración en un equipo, podrías utilizar la analogía de una orquesta sinfónica, donde cada instrumento, aunque diferente, es esencial para crear una hermosa melodía. Esto sugiere implícitamente que la diversidad y la cooperación son cruciales para el éxito. Tipos de metáforas y analogías sugerentes. Metáforas de viaje. Comparar un proceso o un desafío con un viaje puede transmitir la idea de progreso, obstáculos y un destino final. Metáforas naturales. Utilizar elementos de la naturaleza, semillas, ríos, tormentas, puede evocar emociones universales y hacer que las ideas abstractas sean más tangibles. Analogías funcionales. Comparar cómo funciona algo nuevo con algo que la audiencia ya conoce puede facilitar la comprensión y la aceptación. Metáforas de conflicto y resolución. Utilizar la estructura de una lucha o un desafío superado puede inspirar y transmitir la idea de resiliencia y éxito. Consejos para utilizar metáforas y analogías de forma efectiva. Conoce a tu audiencia. Elige metáforas y analogías que sean relevantes y familiares para sus experiencias y conocimientos. Sé claro y conciso. La metáfora o analogía debe ser fácil de entender y no debe complicar innecesariamente la idea. Sé consistente. Si utilizas una metáfora extendida, asegúrate de mantener la coherencia a lo largo de tu comunicación. Visualiza la metáfora. Antes de compartirla, visualiza la imagen que quieres evocar en la mente de tu audiencia. No la expliques demasiado. Permite que la audiencia haga sus propias conexiones e interpretaciones. La sutileza es clave. Ejercicio práctico. Elige una idea compleja que quieras comunicar. Piensa en al menos 2 metáforas o analogías diferentes que podrías utilizar para hacerla más comprensible y sugerente. Analiza qué aspectos de tu idea resalta cada figura retórica y qué tipo de impacto emocional podría tener en tu audiencia. Al dominar el arte de utilizar metáforas y analogías sugerentes, puedes pintar imágenes poderosas en la mente de tu audiencia, facilitando la comprensión, evocando emociones y guiando sutilmente sus creencias hacia tus ideas, todo ello sin la necesidad de una explicación directa. Capítulo 8. El poder de la escucha activa y la empatía. En el arte de la influencia sutil, hablar es importante, pero escuchar activamente y con empatía es fundamental. Cuando realmente presta atención a lo que dice tu audiencia, tanto verbal como no verbalmente, y te esfuerzas por comprender sus sentimientos y perspectivas, construyes una conexión genuina que abre la puerta a la persuasión. Este capítulo explora cómo la escucha activa y la empatía se convierten en herramientas poderosas para influir en las creencias sin necesidad de imponer tus propias ideas directamente. Más allá de oír. El compromiso de la escucha activa. La escucha activa va más allá de simplemente oír las palabras de alguien. Implica un compromiso total con el hablante, prestando atención a su lenguaje corporal, tono de voz y las emociones subyacentes a sus palabras. Requiere concentración, evitar interrupciones y demostrar interés genuino. Técnicas de escucha activa.
Prestar atención total. Minimiza las distracciones y enfócate completamente en el hablante. Haz contacto visual y muestra una postura atenta. Reflejar y parafrasear. Repite o resume lo que has oído con tus propias palabras para asegurarte de haber comprendido correctamente y para demostrarle al hablante que estás siguiendo su mensaje. Ejemplo: si entiendo bien, te sientes frustrado ¿por qué? Hacer preguntas aclaratorias. Realiza preguntas abiertas para obtener más detalles y demostrar tu interés en comprender completamente su punto de vista. Ejemplo: ¿podrías contarme más sobre eso? Validar las emociones. Reconoce y valida los sentimientos del hablante, incluso si no estás de acuerdo con su perspectiva. Ejemplo: entiendo que eso debe haber sido muy difícil para ti. Mostrar empatía. Intenta ponerte en el lugar del otro y comprender su experiencia desde su punto de vista. Esto se comunica tanto verbalmente como a través de tu lenguaje corporal. Evitar interrupciones. Permite que el hablante termine sus pensamientos antes de responder. Interrumpir puede indicar falta de respeto o impaciencia. La empatía como llave para la conexión. La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de otra persona. Cuando te acercas a una conversación con empatía, creas un espacio seguro donde la otra persona se siente comprendida y valorada. Esta conexión emocional hace que sean más receptivos a tus ideas, ya que sienten que te preocupas por sus necesidades y perspectivas. Como la escucha activa y la empatía influyen sutilmente. Generan confianza. Cuando las personas se sienten escuchadas y comprendidas, es más probable que confíen en ti y en lo que tienes que decir. Reducen la resistencia. Sentirse validado emocionalmente puede disminuir la resistencia a nuevas ideas o perspectivas. Abren la mente a nuevas perspectivas. Cuando te sientes comprendido, estás más dispuesto a considerar otros puntos de vista. Permiten identificar necesidades subyacentes. La escucha activa te ayuda a comprender las verdaderas necesidades y motivaciones de tu audiencia, lo que te permite adaptar tu mensaje de manera más efectiva. Fomentan la reciprocidad. Cuando te sientes escuchado, es más probable que estés dispuesto a escuchar a la otra persona a cambio. Ejercicio práctico. En tu próxima conversación importante, concéntrate conscientemente en practicar la escucha activa. Elige al menos 3 de las técnicas mencionadas anteriormente para aplicar. Después de la conversación, reflexiona sobre cómo tu enfoque de escucha influyó en la dinámica de la interacción y en la apertura de la otra persona. ¿Notaste alguna diferencia en su receptividad? Dominar el poder de la escucha activa y la empatía te convierte en un comunicador más influyente al construir puentes de conexión genuina con tu audiencia. Al hacer que los demás se sientan escuchados y comprendidos, creas un ambiente de confianza y apertura que facilita la aceptación de tus ideas, incluso sin necesidad de una persuasión directa. Capítulo 9. Construyendo credibilidad a través de la consistencia. La consistencia en nuestras palabras, acciones y comportamiento es un pilar fundamental para construir y mantener la credibilidad. Cuando nuestra audiencia percibe que somos coherentes y predecibles, desarrolla una mayor confianza en lo que decimos, incluso cuando no lo afirmamos directamente. Esta credibilidad implícita allana el camino para que nuestras ideas sean aceptadas con mayor facilidad. Este capítulo explora cómo la consistencia se convierte en una poderosa herramienta de influencia sutil. La importancia de la alineación. La consistencia se manifiesta en múltiples niveles. Consistencia verbal. Nuestras palabras deben ser coherentes a lo largo del tiempo y en diferentes contextos. Las contradicciones o los cambios frecuentes en nuestro discurso pueden erosionar la confianza. Consistencia entre palabras y acciones. Lo que decimos debe estar alineado con lo que hacemos. Una discrepancia entre nuestras promesas y nuestras acciones genera desconfianza y socava nuestra credibilidad. Consistencia en valores y principios. Mantenernos fieles a nuestros valores y principios, y demostrarlos a través de nuestro comportamiento, construye una reputación de integridad y autenticidad. Consistencia en la presentación. La forma en que presentamos nuestras ideas, nuestro tono, nuestro lenguaje corporal, nuestra actitud, también debe ser consistente para transmitir un mensaje unificado y creíble. Cómo la consistencia genera credibilidad implícita. Previsibilidad y confianza. Cuando somos consistentes, nuestra audiencia sabe qué esperar de nosotros. Esta previsibilidad genera una sensación de seguridad y confianza en nuestras palabras y juicios. Autenticidad percibida. La consistencia sugiere que somos genuinos y que nuestras creencias y valores son sólidos.
Esto nos hace parecer más confiables y dignos de crédito. Reducción de la disonancia cognitiva. La inconsistencia puede generar confusión y duda en la mente de nuestra audiencia. La consistencia, por otro lado, reduce esta disonancia y facilita la aceptación de nuestras ideas. Fortalecimiento de la reputación. A lo largo del tiempo, la consistencia contribuye a construir una reputación sólida de fiabilidad e integridad, lo que aumenta nuestra influencia a largo plazo. Estrategias para cultivar la consistencia. Sé consciente de tus palabras y acciones. Reflexiona sobre lo que dices y cómo actúas en diferentes situaciones. Asegúrate de que haya una alineación entre ambos. Comunica tus valores y principios claramente. Haz saber a tu audiencia cuáles son tus valores fundamentales y demuéstralos consistentemente en tu comportamiento. Mantén la coherencia en tus mensajes. Asegúrate de que tus ideas y argumentos sean coherentes a lo largo del tiempo y en diferentes comunicaciones. Cumple tus promesas. La forma más rápida de erosionar la credibilidad es no cumplir lo que dices que vas a hacer. Admite tus errores y aprende de ellos. Ser consistente no significa ser perfecto. Cuando cometas un error, admítelo, aprende de él y demuestra un compromiso con la mejora continua. Esto también contribuye a la percepción de autenticidad. El impacto de la inconsistencia. La inconsistencia, por otro lado, puede tener efectos perjudiciales en tu capacidad de influencia. Las contradicciones, las acciones que no coinciden con las palabras y la falta de fiabilidad pueden generar escepticismo y resistencia a tus ideas. Ejercicio práctico. Reflexiona sobre una persona que consideras altamente creíble. ¿Qué características de su comportamiento demuestran consistencia? ¿Cómo esta consistencia influye en tu disposición a creer en lo que dice? Ahora, evalúa tu propia consistencia en diferentes áreas de tu vida, personal, profesional. ¿Hay alguna área donde podrías mejorar tu coherencia para fortalecer tu credibilidad? Construir credibilidad a través de la consistencia es un proceso a largo plazo que requiere autoconciencia y compromiso. Al alinear tus palabras, acciones y valores de manera coherente, te conviertes en una fuente de confianza para tu audiencia, lo que facilita la aceptación de tus ideas incluso sin necesidad de una persuasión directa constante. Capítulo 10. El manejo estratégico del silencio. En un mundo lleno de ruido y comunicación constante, el silencio puede ser una herramienta sorprendentemente poderosa para la influencia sutil. Un silencio estratégico, utilizado en el momento adecuado, puede generar reflexión, enfatizar un punto, crear tensión o incluso comunicar más que las propias palabras. Este capítulo explora cómo el manejo estratégico del silencio puede ayudarte a guiar las creencias de tu audiencia sin necesidad de una afirmación directa. El silencio como espacio para la reflexión. Después de presentar una idea o formular una pregunta, un breve silencio puede dar a tu audiencia el espacio necesario para procesar la información y reflexionar sobre sus implicaciones. Este tiempo de silencio permite que la idea se asiente y que la persona llegue a sus propias conclusiones, lo que puede ser más persuasivo que una explicación detallada. El silencio para enfatizar un punto. Un silencio justo antes o después de una frase clave puede darle un peso adicional y hacer que resuene más profundamente en la mente de tu audiencia. Este uso estratégico del silencio señala la importancia de lo que se ha dicho o está a punto de decirse. El silencio para crear tensión y anticipación. En ciertas situaciones, un silencio prolongado puede generar una sensación de anticipación o incluso tensión, preparando a la audiencia para lo que viene a continuación y aumentando su atención. Esto puede ser especialmente efectivo al contar una historia o al revelar información importante. El silencio como respuesta implícita. A veces, no responder inmediatamente a una objeción o a una pregunta puede ser una forma sutil de comunicar desacuerdo o de señalar la falta de importancia del comentario. Sin embargo, es crucial utilizar este tipo de silencio con cuidado para no parecer despectivo o ignorante. El silencio para fomentar la participación. Después de hacer una pregunta, especialmente una pregunta abierta, el silencio puede animar a las personas a romper el hielo y compartir sus pensamientos. La incomodidad del silencio puede motivar a alguien a hablar. Tipos de silencio estratégico. Silencio reflexivo. Un breve silencio después de una pregunta o una idea para permitir la reflexión. Silencio enfático. Un silencio antes o después de un punto clave para darle mayor impacto. Silencio de anticipación. Un silencio más prolongado para generar expectación. Silencio de desacuerdo. Cauteloso, una pausa antes de responder a una objeción, sugiriendo una consideración cuidadosa o incluso una falta de acuerdo sin confrontación directa.
Silencio invitatorio. Un silencio después de una pregunta para animar a la participación. Consideraciones al utilizar el silencio. El contexto es clave. La efectividad del silencio depende en gran medida del contexto de la conversación y de la relación con tu audiencia. La duración importa. Un silencio demasiado corto puede pasar desapercibido, mientras que un silencio demasiado largo puede generar incomodidad o confusión. Tu lenguaje corporal. Durante el silencio, tu lenguaje corporal sigue comunicando. Mantén una postura abierta y atenta para demostrar que estás presente y esperando una respuesta o una reflexión. Evita el silencio incómodo. Asegúrate de que tu silencio tenga un propósito estratégico y no sea simplemente el resultado de no saber qué decir. Ejercicio práctico. En tu próxima conversación, identifica al menos 2 momentos donde podrías utilizar estratégicamente el silencio. Planifica cuánto tiempo durará el silencio y cuál es tu objetivo al utilizarlo. Observa la reacción de la otra persona al silencio y reflexiona sobre su impacto en la conversación. Dominar el manejo estratégico del silencio añade una nueva dimensión a tu capacidad de influencia sutil. Al utilizar el silencio de manera consciente y con un propósito, puedes guiar la reflexión, enfatizar tus puntos y fomentar la participación de tu audiencia, todo ello sin necesidad de recurrir a la persuasión directa constante. Capítulo 11. La influencia de la prueba social implícita. Los seres humanos somos criaturas sociales y a menudo buscamos en el comportamiento de las demás pistas sobre cómo debemos pensar, sentir o actuar. La prueba social es este fenómeno psicológico en el que tendemos a creer que algo es correcto o válido si muchas otras personas lo creen o lo hacen. En el contexto de la influencia sutil, podemos aprovechar este principio presentando pruebas sociales de manera implícita, guiando las creencias de nuestra audiencia sin necesidad de afirmaciones directas sobre la popularidad o la validez de nuestras ideas. Mostrando, no contando. La clave para utilizar la prueba social de manera implícita es mostrar evidencia de aceptación o éxito sin hacer una declaración explícita sobre ello. En lugar de decir mucha gente está de acuerdo con esta idea, puedes presentar situaciones o datos que sugieran ese acuerdo. Estrategias para utilizar la prueba social implícita. Compartir historias de éxito y testimonios, de forma indirecta en lugar de simplemente citar estadísticas de satisfacción. Cuenta historias detalladas de cómo otros se han beneficiado de tu idea o solución. Destaca sus transformaciones y logros sin enfatizar el número de personas involucradas. Mostrar evidencia visual de aceptación. Si estás presentando una idea en un entorno grupal, observa y menciona sutilmente las señales de acuerdo o entusiasmo que observes en algunos miembros de la audiencia. Por ejemplo, veo que varios de ustedes están asintiendo con la cabeza. Esto puede influir en los demás para que también consideren la idea favorablemente. Referirse a normas o prácticas establecidas, sin resaltarlas demasiado, menciona cómo se hacen las cosas habitualmente o cómo generalmente funciona en este contexto. Esto sugiere que tu idea está en línea con lo que se considera normal o aceptado. Utilizar lenguaje inclusivo que sugiera acuerdo. Frases como sabemos, es común observar que, o en nuestra experiencia, pueden implicar un acuerdo general sin necesidad de cuantificarlo. Crear un sentido de comunidad y pertenencia. Cuando las personas se sienten parte de un grupo que comparte ciertas creencias o comportamientos, es más probable que adopten esas mismas creencias. Fomenta un ambiente donde se perciba un consenso implícito. Mostrar el crecimiento o la adopción, de manera gradual. Si tu idea o producto está ganando popularidad, puedes mostrar este crecimiento a través de gráficos o tendencias sin hacer una declaración directa sobre su masividad. Ejemplos prácticos. En lugar de decir, nuestro producto es el más popular del mercado, podrías decir, hemos observado un aumento constante en el número de usuarios que han integrado esta solución en sus flujos de trabajo. Muestra el crecimiento sin una afirmación directa de popularidad. En lugar de decir, todos mis clientes están muy satisfechos con este servicio, podrías contar una historia. Recientemente, un cliente nos compartió cómo esta característica en particular transformó por completo la eficiencia de su equipo. Un testimonio específico que implica satisfacción sin generalizar. Consideraciones al utilizar la prueba social implícita. La autenticidad es clave. La prueba social implícita debe basarse en evidencia real, aunque se presente de manera sutil. La falsedad o la exageración pueden dañar tu credibilidad. El contexto importa. La efectividad de la prueba social puede variar según la cultura y el grupo de personas. No sobrecargues la evidencia.
Un exceso de pruebas puede parecer forzado y contraproducente. La sutileza es esencial. Ejercicio práctico. Piensa en una idea que quieres promover. Identifica al menos 2 formas en las que podrías presentar evidencia de prueba social de manera implícita, sin hacer afirmaciones directas sobre su popularidad o aceptación. Considera qué tipo de historias, observaciones o lenguaje podrías utilizar. Aprovechar la influencia de la prueba social de manera implícita te permite guiar las creencias de tu audiencia al mostrarles que otros ya han encontrado valor o están de acuerdo con tu perspectiva. Al apelar a esta tendencia humana a buscar validación en los demás de forma sutil, puedes aumentar la aceptación de tus ideas sin necesidad de una persuasión directa y explícita. Capítulo 12. Generando curiosidad y deseo. En lugar de presentar tus ideas de forma directa y completa, puedes influir sutilmente en las creencias de tu audiencia generando curiosidad y deseo por saber más. Al revelar información de manera estratégica y despertar su interés, los motivas a buscar activamente la respuesta o la solución que tú implícitamente estás sugiriendo. Este capítulo explora cómo utilizar la intriga y la anticipación para hacer que tu audiencia se incline hacia tus ideas. El poder de la revelación gradual. En lugar de exponer todos los detalles de inmediato, considera revelar la información en etapas. Esto mantiene a tu audiencia enganchada y ansiosa por descubrir la pieza que falta del rompecabezas. Cada revelación debe ser lo suficientemente informativa como para mantener el interés, pero no tanto como para satisfacer completamente la curiosidad. Plantear preguntas intrigantes, sin respuesta inmediata similar a la estrategia del capítulo 2. Puedes comenzar planteando preguntas que generen curiosidad y que impliquen la existencia de una solución o una perspectiva interesante. Dejar la respuesta en suspenso puede motivar a tu audiencia a seguir escuchando o investigando. Utilizar el misterio y la insinuación. Sugiere la existencia de información valiosa o conocimientos exclusivos sin revelarlos por completo. Esto puede despertar el deseo de tu audiencia por descubrir el secreto o acceder a lo que tú posees. Ejemplo. En lugar de decir tengo una estrategia que puede triplicar tus ventas, podrías decir hemos descubierto un factor clave que está impulsando un crecimiento exponencial en varias empresas. ¿Te gustaría saber cuál es? Crear un sentido de exclusividad o urgencia. Sutilmente sugerir que cierta información o una oportunidad es limitada o exclusiva puede aumentar su valor percibido y el deseo de obtenerla. Sin embargo, es crucial hacerlo con autenticidad y evitar tácticas de presión engañosas. Ejemplo. En lugar de decir esta es una oferta por tiempo limitado, podrías decir los resultados iniciales de esta prueba piloto han sido tan prometedores que estamos expandiendo su acceso gradualmente a un grupo selecto. Compartir adelantos o vistazos previos. Ofrece pequeñas muestras o fragmentos de información que insinúen los beneficios o las ideas completas. Esto puede despertar la curiosidad y el deseo de experimentar o conocer más. Ejemplo. Al presentar un nuevo proyecto, podrías mostrar un breve vídeo conceptual o compartir un testimonio inicial muy positivo sin revelar todos los detalles del proyecto. El arte del storytelling con suspense. Construir narrativas donde se plantean preguntas o desafíos sin una resolución inmediata puede mantener a tu audiencia enganchada y deseosa de saber cómo termina la historia y qué lección o idea se desprende de ella. Consideraciones al generar curiosidad y deseo. La información debe ser relevante. La curiosidad generada debe estar relacionada con los intereses y necesidades de tu audiencia para que se sientan motivados a buscar más. Cumple las expectativas. Si generas curiosidad, asegúrate de que la información o la solución final valga la pena la espera. De lo contrario, puedes generar frustración y desconfianza. Mantén la ética. Evita el clickbait o las tácticas engañosas que solo buscan generar curiosidad sin ofrecer valor real. Equilibra la intriga con la claridad. Aunque la insinuación es poderosa, asegúrate de que tu mensaje general siga siendo comprensible. Ejercicio práctico. Piensa en una idea que quieres comunicar. Diseña una breve estrategia de revelación gradual para presentarla, utilizando al menos 2 de las técnicas mencionadas en este capítulo para generar curiosidad y deseo en tu audiencia. ¿Qué preguntas podrías plantear? ¿Qué información podrías insinuar? Al dominar el arte de generar curiosidad y deseo, puedes convertir a tu audiencia en participantes activos en el proceso de descubrimiento de tus ideas. En lugar de simplemente recibir información, se sentirán motivados a buscarla y, por lo tanto, serán más propensos a creer en aquello que ellos mismos han sentido el impulso de descubrir. Capítulo 13. El uso inteligente de la autoridad percibida.
La autoridad percibida es la influencia que ejercemos sobre otros debido a la posición, el conocimiento o la experiencia que se nos atribuye. No siempre necesitamos declarar nuestra autoridad. A menudo, podemos influir sutilmente en las creencias de nuestra audiencia utilizando inteligentemente las señales que evocan autoridad. Este capítulo explora cómo proyectar autoridad de manera estratégica para que tus ideas sean recibidas con mayor respeto y credibilidad. Más allá del título, las fuentes de la autoridad percibida. La autoridad no se limita a un cargo o una credencial formal. Puede emanar de diversas fuentes. Experiencia demostrada. Compartir historias de éxito relevantes o mencionar proyectos anteriores donde has logrado resultados significativos puede establecer tu experiencia. Conocimiento especializado. Demostrar una comprensión profunda del tema a través de un lenguaje preciso y perspicaz, sin ser excesivamente técnico, puede proyectar autoridad. Confianza y seguridad en la presentación. Tu lenguaje corporal, tu tono de voz y la forma en que presentas tus ideas pueden comunicar seguridad y dominio del tema. Asociación con fuentes de autoridad. Mencionar el respaldo de figuras respetadas o instituciones reconocidas puede transferir parte de su autoridad hacia ti. Apariencia y profesionalismo. Tu vestimenta y la pulcritud de tus materiales de presentación pueden influir en cómo te perciben los demás en términos de competencia y seriedad. Estrategias para utilizar la autoridad percibida de forma sutil. Compartir anécdotas relevantes. Sin alardear en lugar de decir «soy un experto en esto», puedes compartir una breve historia sobre cómo resolviste un problema complejo en el pasado, demostrando tu experiencia de manera implícita. Utilizar un lenguaje preciso y seguro. Habla con claridad y confianza, utilizando un vocabulario apropiado para el contexto. Evita las dudas o las disculpas innecesarias. Referirte a investigaciones o datos. Sin abrumar, menciona brevemente estudios relevantes o datos que respalden tu punto de vista, citando la fuente si es apropiado, para demostrar que tu idea se basa en un conocimiento sólido. Mostrar calma y control en situaciones desafiantes. La forma en que manejas las preguntas difíciles o las objeciones puede reforzar tu autoridad. Responder con calma, seguridad y conocimiento demuestra dominio del tema. Crear un entorno profesional. Asegúrate de que tu espacio de trabajo o tu presentación reflejen profesionalismo y atención al detalle. Esto contribuye a la percepción de competencia. Ejemplos prácticos. En lugar de decir, como el líder de este proyecto, mi opinión es la que cuenta. Podrías decir, basándonos en nuestra experiencia previa con proyectos de esta envergadura, hemos encontrado que este enfoque tiende a ser el más efectivo. Implica autoridad basada en la experiencia. En lugar de decir, he leído muchos libros sobre este tema. Podrías decir, las investigaciones recientes en este campo sugieren que. Implica autoridad basada en el conocimiento. Consideraciones al utilizar la autoridad percibida. La autenticidad es crucial. Intentar proyectar una autoridad que no posees puede ser contraproducente y dañar tu credibilidad a largo plazo. El contexto importa. El nivel y el tipo de autoridad percibida que necesitas proyectar dependerán de la situación y de tu audiencia. Evita la arrogancia. La autoridad percibida debe utilizarse para guiar e influir positivamente, no para intimidar o menospreciar a los demás. La humildad y el respeto son fundamentales. Ejercicio práctico. Reflexiona sobre las fuentes de autoridad que posees, experiencia, conocimiento, etc. Identifica al menos 2 formas útiles en las que podrías proyectar esta autoridad en tus próximas interacciones sin necesidad de declararla explícitamente. ¿Qué tipo de lenguaje, anécdotas o comportamiento podrías utilizar? Utilizar inteligentemente la autoridad percibida te permite que tus ideas sean recibidas con mayor peso y consideración. Al proyectar confianza, conocimiento y experiencia de manera sutil, puedes influir en las creencias de tu audiencia sin necesidad de imponer tu posición de forma directa. Capítulo 14. Creando un sentido de urgencia sutil. En ciertas situaciones, generar un sentido de urgencia puede motivar a la acción y, por lo tanto, a la aceptación de tus ideas. Sin embargo, la clave para la influencia sutil radica en crear esta urgencia de manera implícita, sin recurrir a la presión excesiva o a tácticas manipuladoras. Este capítulo explora cómo evocar la necesidad de actuar rápidamente sin afirmarlo directamente. Más allá de las fechas límite explícitas, la urgencia sutil se basa en sugerir limitaciones de tiempo, oportunidades o disponibilidad sin ser demasiado directo o agresivo.
El objetivo es que la audiencia perciba la importancia de actuar con prontitud por sus propios intereses. Estrategias para crear un sentido de urgencia sutil. Resaltar la oportunidad limitada, sin exagerar. En lugar de decir «esta es tu última oportunidad», podrías mencionar que esta fase inicial del proyecto tiene una ventana de participación limitada debido a los recursos disponibles. Mostrar la demanda o el interés creciente. Si muchas personas están mostrando interés en tu idea o solución, puedes mencionarlo de manera casual. Hemos notado un aumento significativo en las consultas sobre este tema en las últimas semanas. Esto sugiere que la oportunidad podría no estar disponible por mucho tiempo. Enfatizar los beneficios de la acción temprana. Describe las ventajas de adoptar tu idea o tomar una decisión rápidamente. Aquellos que implementen esta estrategia desde el inicio podrán capitalizar las ventajas competitivas iniciales. Sugerir posibles consecuencias de la inacción, de forma suave en lugar de amenazar con pérdidas. Puedes mencionar las posibles oportunidades perdidas o los desafíos que podrían surgir al demorar la acción. Retrasar la implementación podría significar perder la ventana óptima para aprovechar esta tendencia del mercado. Utilizar un lenguaje que implique tiempo. Palabras como actualmente, en este momento, pronto o en la fase inicial pueden evocar una sensación de tiempo sin establecer plazos estrictos. Ejemplos prácticos. En lugar de decir, tienes que decidirte ahora o lo perderás. Podrías decir, en este momento, estamos ofreciendo condiciones especiales para los primeros en adoptar esta solución. Implica una ventana de oportunidad. En lugar de decir, si no actúas rápido, te quedarás atrás. Podrías decir, las empresas que han implementado esta tecnología desde el principio están viendo resultados significativos. Sugiere una ventaja por actuar temprano. Consideraciones al crear un sentido de urgencia sutil. La autenticidad es clave. La urgencia debe basarse en factores reales, no en invenciones o exageraciones. El equilibrio es importante. Demasiada urgencia puede generar estrés y resistencia. La sutileza es fundamental. Enfócate en los beneficios, no en la presión. La urgencia debe motivar a la acción al resaltar las ventajas de actuar rápidamente, no al infundir miedo a perderse algo. Considera tu audiencia. Algunas audiencias pueden ser más sensibles a las tácticas de urgencia que otras. Ejercicio práctico. Piensa en una situación en la que te gustaría motivar a alguien a tomar una decisión o a adoptar una idea con prontitud. Identifica al menos 2 formas sutiles en las que podrías crear un sentido de urgencia sin utilizar fechas límite explícitas o tácticas de presión. Crear un sentido de urgencia sutil puede ser una herramienta eficaz para impulsar la acción y la aceptación de tus ideas. Al sugerir las ventajas de la acción temprana o las posibles implicaciones de la demora de manera implícita, puedes motivar a tu audiencia a tomar decisiones favorables sin sentirse presionada. Capítulo 15. El arte de la sugestión indirecta. La sugestión indirecta es una técnica poderosa para influir en las creencias al plantar ideas en la mente de tu audiencia de forma implícita, sin hacer afirmaciones directas. Al utilizar el lenguaje, las historias y el contexto de manera estratégica, puedes guiar sus pensamientos y conclusiones de manera sutil. Este capítulo explora las diversas formas de dominar el arte de la sugestión indirecta. Sembrando ideas sin afirmarlas. La clave de la sugestión indirecta es comunicar tu mensaje de tal manera que la audiencia llegue a la conclusión deseada por sí misma, sintiendo que es su propia idea. Estrategias para emplear la sugestión indirecta. Utilizar preguntas sugestivas. Como vimos en el capítulo 2, las preguntas pueden dirigir el pensamiento. Una pregunta bien formulada puede insinuar una respuesta o una perspectiva sin afirmarla directamente. Ejemplo, ¿no crees que esta podría ser una solución más eficiente? Contar historias con un mensaje implícito. Las narrativas pueden ilustrar un punto o una idea sin necesidad de una moraleja explícita. La audiencia deduce la lección a través de la experiencia de los personajes. Como se exploró en el capítulo 3. Emplear metáforas y analogías evocadoras. Estas figuras retóricas pueden transmitir significados y asociaciones sin necesidad de una explicación literal. Como se detalló en el capítulo 7. Crear un ambiente o contexto sugerente. El entorno físico, la música, los colores o incluso el tono de voz pueden influir en el estado de ánimo y las predisposiciones de la audiencia, haciendo que sean más receptivos a ciertas ideas. Utilizar el lenguaje de la presuposición. Incorporar en tu lenguaje suposiciones que implican la verdad de tu idea puede influir sutilmente en las creencias. Ejemplo.
Ahora que estamos implementando este nuevo sistema eficiente. Aprovechar el poder del silencio. Un silencio estratégico después de una pregunta o una afirmación implícita puede dar tiempo para que la sugerencia se asiente en la mente de la audiencia. Como se discutió en el capítulo 10. Ejemplos prácticos. En lugar de decir, deberías confiar en mi juicio en este asunto. Podrías decir, considerando los resultados que hemos obtenido juntos en el pasado, ¿qué te parece si exploramos esta nueva dirección? Sugiere confianza basada en la experiencia previa. En lugar de decir, este producto es de alta calidad. Podrías describir, la atención al detalle en cada etapa de producción y los materiales de primera calidad que utilizamos aseguran un rendimiento excepcional. Sugiere calidad a través de la descripción. Consideraciones al utilizar la sugestión indirecta. La sutileza es fundamental. La sugestión debe ser lo suficientemente sutil como para no ser percibida como manipulación. Conoce a tu audiencia. La efectividad de diferentes tipos de sugestión puede variar según las características de tu audiencia. La congruencia es importante. Asegúrate de que tus palabras, tu lenguaje corporal y el contexto general refuercen la sugerencia implícita. La ética es primordial. Utiliza la sugestión indirecta para guiar hacia resultados beneficiosos y evitar la manipulación engañosa. Ejercicio práctico. Elige una idea que quieres transmitir. Identifica al menos 3 formas diferentes en las que podrías sugerir esta idea indirectamente utilizando las técnicas descritas en este capítulo. Analiza cómo cada enfoque podría influir en la percepción de tu audiencia. Dominar el arte de la sugestión indirecta te permite influir en las creencias de tu audiencia de una manera más profunda y resonante. Al plantar ideas sutilmente y permitirles llegar a sus propias conclusiones, fomentas una mayor aceptación y apropiación de tus perspectivas. Capítulo 16. Manteniendo la ética en la persuasión silenciosa. A lo largo de este libro, hemos explorado diversas estrategias para influir en las creencias sin afirmaciones directas. Sin embargo, es crucial subrayar la importancia de mantener una brújula ética firme al aplicar estas técnicas. La persuasión silenciosa debe utilizarse con integridad y respeto por la autonomía de tu audiencia. Este capítulo se centra en los principios éticos que deben guiar tu enfoque. La diferencia entre influencia y manipulación. La influencia ética busca guiar a otros hacia una comprensión o una acción que sea beneficiosa para ellos, o al menos no perjudicial, respetando su capacidad de tomar decisiones informadas. La manipulación, por otro lado, busca engañar o coaccionar a otros para que actúen en beneficio propio, a menudo sin tener en cuenta sus mejores intereses. Principios éticos para la persuasión silenciosa. Transparencia de intenciones. A largo plazo, aunque las técnicas que hemos explorado son sutiles, tu objetivo final debe ser genuino y beneficioso. Evita ocultar tus verdaderas intenciones si estas son perjudiciales. Respeto por la autonomía. Tu audiencia debe conservar la libertad de tomar sus propias decisiones. La persuasión ética busca informar y guiar, no controlar. Honestidad y veracidad. La información que utilices para influir, ya sea implícita o explícita, debe ser precisa y honesta. Evita la tergiversación de los hechos o la presentación de información engañosa. Consideración por el bienestar de la audiencia. Tus esfuerzos de persuasión deben tener en cuenta el bienestar de tu audiencia. Evita tácticas que puedan causarles daño emocional, financiero o de cualquier otro tipo. Responsabilidad por las consecuencias. Sé consciente de las posibles consecuencias de tus esfuerzos de persuasión y asume la responsabilidad de ellas. Prácticas no éticas a evitar. El engaño y la falsedad. Presentar información falsa o engañosa para influir en las creencias. La manipulación emocional excesiva. Utilizar las emociones de la audiencia de manera despiadada para forzar la aceptación. La coerción y la amenaza. Presionar o amenazar a la audiencia para que adopte tus ideas. El abuso de la confianza. Aprovechar una relación de confianza para manipular las creencias de alguien. La explotación de vulnerabilidades. Dirigirse a las debilidades o inseguridades de la audiencia para persuadirla. Fomentando una cultura de confianza. La persuasión ética a largo plazo construye relaciones de confianza y respeto mutuo con tu audiencia. Esto fortalece tu credibilidad y tu capacidad de influencia en el futuro. Ejercicio práctico. Reflexiona sobre una situación en la que fuiste persuadido por alguien. ¿Sentiste que la persuasión fue ética y respetuosa, o manipuladora? ¿Qué elementos contribuyeron a esa sensación? Ahora,
Evalúa tus propias estrategias de persuasión. ¿Estás operando dentro de un marco ético sólido? ¿Hay alguna área donde podrías mejorar tu enfoque ético? Mantener la ética en la persuasión silenciosa no solo es lo correcto, sino que también es la estrategia más sostenible a largo plazo. Al guiar las creencias de tu audiencia con integridad y respeto, construyes relaciones sólidas y duraderas basadas en la confianza y el entendimiento mutuo. Capítulo 17. Integrando las estrategias para una influencia duradera. A lo largo de este libro, hemos explorado diversas estrategias individuales para influir en las creencias sin afirmaciones directas. En este capítulo final, nos centraremos en la integración de estas estrategias para crear un enfoque de influencia más holístico, efectivo y duradero. La verdadera maestría en la persuasión silenciosa reside en la capacidad de combinar estas técnicas de manera sinérgica y adaptarlas a diferentes contextos y audiencias. Construyendo un marco de influencia personalizado, no todas las estrategias serán igualmente efectivas en todas las situaciones o con todas las personas. El primer paso para la integración es comprender tu propio estilo de comunicación, tus fortalezas y las características de tu audiencia. Considera qué técnicas te resultan más naturales y cuáles resuenan mejor con las personas a las que intentas influir. Sinergia entre estrategias. La verdadera potencia se libera cuando combinas varias estrategias de manera complementaria. Por ejemplo, comienza construyendo credibilidad, capítulo 9. A través de la consistencia y un lenguaje corporal congruente, capítulo 6. Luego, siembra ideas con preguntas poderosas, capítulo 2, y utiliza narrativas evocadoras, capítulo 3, para conectar emocionalmente, capítulo 5. Refuerza tus puntos utilizando hechos implícitos, capítulo 4, y metáforas sugerentes, capítulo 7. Practica la escucha activa y la empatía, capítulo 8, para comprender las perspectivas de tu audiencia y generar confianza. Utiliza el silencio estratégico, capítulo 10, para fomentar la reflexión y enfatizar puntos clave. Implica la prueba social, capítulo 11, y genera curiosidad, capítulo 12, para motivar la aceptación. Proyecta autoridad percibida, capítulo 13, de manera sutil y crea un sentido de urgencia, capítulo 14, cuando sea apropiado. Finalmente, utiliza la sugestión indirecta, capítulo 15, para guiar las conclusiones de tu audiencia. Adaptabilidad y flexibilidad. El arte de la influencia duradera requiere adaptabilidad. Estate preparado para ajustar tu enfoque en función de la respuesta de tu audiencia, el contexto de la situación y tus objetivos específicos. No te aferres rígidamente a una sola técnica, sé flexible y experimenta con diferentes combinaciones. La importancia de la autenticidad. Si bien la integración de estrategias es clave, la autenticidad debe ser el hilo conductor de tu enfoque. Capítulo 17. Integrando las estrategias para una influencia duradera. Continuación. La importancia de la autenticidad. Si bien la integración de estrategias es clave, la autenticidad debe ser el hilo conductor de tu enfoque. La persuasión silenciosa más efectiva surge de una base de genuinidad y congruencia interna. Cuando las estrategias que utilizas se alinean con tus valores y tu personalidad, tu influencia se siente más orgánica y confiable. Desarrollando tu propia firma de influencia. Con el tiempo y la práctica, desarrollarás una combinación única de estrategias que se adapten a tu estilo y que resulten más efectivas para ti. Esta firma de influencia te permitirá comunicarte de manera persuasiva sin sentirte artificial o manipulador. El ciclo continuo de aprendizaje y adaptación. La maestría en la influencia es un viaje continuo. Reflexiona regularmente sobre tus interacciones, analiza qué estrategias fueron más efectivas y por qué, y está abierto a aprender y adaptar tu enfoque a medida que evolucionas y tu audiencia cambia. Consideraciones finales para una influencia duradera. Prioriza la construcción de relaciones. La influencia a largo plazo se basa en la confianza y el respeto mutuo. Invierte tiempo y esfuerzo en construir relaciones genuinas con tu audiencia. Sé paciente. La persuasión sutil a menudo requiere tiempo. No esperes resultados inmediatos y mantén un enfoque constante y ético. Enfócate en el valor que aportas. La influencia más poderosa surge cuando te centras en ofrecer valor real a tu audiencia, ya sea a través de tus ideas, tus soluciones o tu apoyo. Mantén la ética como tu guía. Como se destacó en el capítulo anterior, la integridad ética es fundamental para construir una influencia duradera y positiva. Ejercicio práctico final.
reflexiona sobre las estrategias que hemos explorado a lo largo de este libro. Identifica al menos 3 estrategias que te sientas más cómodo utilizando y cómo podrías combinarlas en una situación específica en la que deseas influir sutilmente en las creencias de alguien. Considera cómo puedes aplicar estas estrategias de manera auténtica y ética, manteniendo siempre en mente el valor que deseas aportar. Integrar estas estrategias de manera consciente y ética te permitirá desarrollar una poderosa capacidad de influencia silenciosa que perdurará en el tiempo. Al comprender la sutileza de la comunicación persuasiva y al aplicarla con autenticidad y respeto, te convertirás en un verdadero adio aumente, guiando las creencias de los demás de una manera impactante y significativa. El camino hacia la maestría de la influencia está en tus manos. Ending. Esperamos que este ebook te haya brindado valiosas herramientas para potenciar tu capacidad de influencia. Si deseas seguir explorando las profundidades de la comunicación persuasiva y el desarrollo personal, te invitamos a unirte y apoyar a la comunidad de audiomentores. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido que te inspire y te impulse a alcanzar tus metas. Gracias por ser parte de esta comunidad.